La tenemos aquí a Telma Satz y va a charlar contigo. Eso, vamos a seguir esta entrevista ahora con Telma. Dale. Primero la vamos a presentar. Telma es profesora nacional de dibujo y pintura, egresada de la Escuela Prilidiano Porredón. Es profesora superior de escenografía, egresada de la Escuela Superior de la Cárcova, Ernesto de la Cárcova. Es especialista superior en educación y TICs. Fue estudiante muchos años de filosofía en la UBA y realizó numerosos seminarios sobre problemáticas vinculadas con la filosofía. Es artista visual, participó en muestras a nivel nacional, internacional. Es editora de libros, de arte, actúa como gestora cultural. Pero bueno, hoy en realidad está aquí en su calidad de profesora. Es profesora de nivel superior en el Profesorado de Artes Visuales Manuel Belgrano. Ahí dicta varias materias, ha dictado prácticas y enseñanzas en el nivel inicial y actualmente dicta didáctica de las artes visuales y proyectos de práctica y enseñanza. Y de su trabajo nos ha despertado interés, inclusive en sintonía con el tema anterior que veníamos hablando. La utilización que ella realiza en sus propuestas pedagógicas con sus alumnos que van a ser futuros docentes. La utilización y el peso que las biografías tienen en esa construcción del rol docente, en esa construcción de su identidad. Y bueno, nos gustaría empezar por ahí, saber qué uso, qué concepción tenés sobre qué peso tienen las biografías para aquellos que van a ser docentes y cómo utilizás eso en tus clases. Hola, Marcelo. De nuevo. Hola, Telma. Hola. Hola, chicos. Bueno, en principio las biografías son algo que se utilizan bastante en el profesorado. En realidad, como concibo la didáctica como creación, y tomando a una pedagoga artista que se llama Rita Irwin, que acuñó un término que es artography, que es la identidad múltiple del artista investigador educador, que es un maridaje, esa identidad múltiple que es insoslayable, no se puede separar en el mejor de los casos, ¿no? Debería no separarse. Entonces, el trabajo de las autobiografías visuales, que es lo que yo realizo con los estudiantes, tiene que ver con la posibilidad de revisitar el origen, de revisitar la visualidad que acompañó nuestra vida, que no tiene que ver solamente con lo escolar, sino con el contexto en el cual se desarrolló nuestro crecimiento, nuestra vida. Por lo cual, esta posibilidad de pensar la propia biografía desde lo visual cumple con uno de los contenidos, que es la situacionalidad histórica de las manifestaciones artísticas y la relación que tiene el arte con la política, con la vida cotidiana y con la niñez, esa historia oculta que no está en ninguno de los libros, de qué pasó con la infancia de los artistas. Uh-huh. Sin embargo, encontré un texto increíble, que es de Juan Bordes, que habla de la infancia de las vanguardias estéticas del siglo XX. Y en esa investigación, él relaciona arte, tecnología y educación. Y básicamente, esos niños estudiaron ya con las propuestas educativas de Froebel, donde por primera vez se incluye la abstracción en la educación. Apareció la litografía color como un medio económico para transmitir imágenes, y en las casas se comenzaron a realizar cuadernos o scrapbooks donde se coleccionaban esos papeles que eran novedosos para esas familias y se pegaban en estos cuadernos en las casas a nivel doméstico. Por eso el collage, desde el punto de vista de Bordes, no es una invención que viene de la nada,
sino que estos niños vivieron en sus casas esta posibilidad de juntar distintas imágenes de distintos medios, distintos orígenes. Entonces, desde allí la propuesta es que los estudiantes puedan hacer lo mismo con artistas argentinos y luego con sus propias vidas. Es casi una etnografía de su vida y son sujeto y objeto de esta investigación, pero siempre visual. Pueden agregar palabras, claro, pueden agregar esto es lo textos. novedoso, ¿no es cierto? Sí. Que este proceso se construya, pero a partir de la experiencia visual de los estudiantes. Sí, justamente al ser de artes visuales la carrera, me parecía importante pensar haciendo, con lo cual tienen que hacer una producción sobre este tema, que puede ser digital, que puede ser un libro de artista, pero siempre, por ejemplo, teniendo en cuenta, bueno, los juguetes de la época, con qué chiches ellos crecieron, cuáles eran los que tenían y los que no tenían, cómo eran las comunicaciones, cómo eran las tecnologías, cómo era la escuela, con qué marco pedagógico crecieron y estudiaron. Y todo esto siempre enmarcado en un contexto con ideas dominantes, cómo era el rol de la mujer, la familia, y cómo vemos cómo todas esas cosas fueron cambiando a lo largo del tiempo, y esto es muy bueno para poder... creo que la identidad es algo que se construye, pero no porque el futuro nos depara siempre nuevas cosas para ir siendo otros, sino porque el pasado es dinámico. El pasado es algo que se construye desde la mirada actual, siempre. Y contanos, Telma, yo he tenido la oportunidad de ver estudiantes tuyos tremendamente entusiasmados con esta propuesta, pero contanos vos, ¿cómo cae esto en los estudiantes? ¿Cuál es tu percepción desde tu rol? ¿Qué generan ellos? En algunos casos hay resistencias. Es difícil a veces hablar de uno mismo, pero en general es muy bien recibido y realmente... Hay algunas producciones que son impresionantes porque hay mucho compromiso y porque la emoción gana a las resistencias que son más vale intelectuales. ¿Por qué tengo que hablar de mi vida? Pero no, en realidad lo que sucede es que lo que yo les planteo es algo que... por ejemplo, voy a citar a alguien que vos citaste muy bien no me acuerdo el apellido. Nachmanovich, que es genial. Voy a citar a George Didi Uberman, que presentó una muestra Atlas que se llama ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Que se basó en la obra de Ivy Wilbur, que trabajó la historia del arte desde una perspectiva totalmente diferente, que tiene que ver con el planteo de Mirta, porque él dice que él plantea desmontajes y nuevos montajes. O sea, lejos de la idea de la historia como un encadenamiento de sucesos cronológicamente vistos, el planteo es poder desmontar esa cronología y hacer nuevas relaciones y significaciones de hechos, de producciones, del mundo en que vivimos y fue desde esta posibilidad de desmontar y montar. Y eso es una ruptura con la tradicional historia, ¿no? A mí me parece un aporte muy interesante, todo aporte que vaya en camino a subjetivar el hecho educativo, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a esta idea de que el que enseña siempre es un hombre o una mujer blanca de clase media, sin problemas de salud, con un nivel medio intelectual, heterosexual, y la verdad que no siempre es así, que estamos en las aulas personas con identidades propias, con situaciones de vida que muchas veces no se ajustan a esta norma, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, incluir la identidad propia, reflexionar sobre eso, de construir esto que vos decís, el desmontaje, de construirlo, me parece que aporta muchísimo, aporta a una humanización del acto educativo. Es más, genera vínculos diferentes entre los estudiantes. Sí, lo que noté...
es hacia el final del año. Yo doy clases en un tercer año del profesorado que dura 4 años, quiere decir que ya se conocen, pero realmente lo que sucede es que los vínculos cambian, porque se conocen aspectos de la vida del otro, y además la posibilidad de pensar haciendo, porque ellos tienen que trabajar en una forma artística esta autobiografía, no es escritura, es visual. Y realmente por ejemplo, el año pasado, y que hoy se presentó este año en la muestra La didáctica del asombro que hicimos en la Manuel Belgrano, un estudiante trabajó performance. Y realmente fue tan emocionante porque desplegó en una sala enorme objetos, juguetes, libros, delantales. Se ve que, bueno, tuvo la suerte de haber guardado todo eso, sus padres lo guardaron, y tocó el violín y leyó, recorriendo todos esos objetos, el informe de la maestra de cuando tenía 3 años. Wow. Fue tan emocionante y tan enriquecedor, porque otros estudiantes pudieron ver eso. O sea, es el COPE, como yo digo, el COPE es contagioso. Entonces también eso pasa, ¿no? Cuando hay 1, 2, 3, 4 alumnos o estudiantes copados, el resto también se contagia de eso y suceden cosas maravillosas. Claro. Contame algo que no sé, ¿está en marcha? ¿Estás evaluando la posibilidad de documentar todo este trabajo, de escribir sobre esto? Porque al margen de esta posibilidad de transmitirlo en un programa de radio, es muy importante socializar esto, ¿no es cierto? ¿Está en marcha algo de eso? No lo sé. Estoy con ganas, todavía no empecé tengo documentación ya hecha, pero tengo muchas ganas porque esto ha ido creciendo. Comenzó con una intuición, yo creo que primero es la intuición, es la idea, el deseo, y después uno va al marco teórico o va a la currícula y encuentra que puede darle ese marco a esta intuición. Por eso digo la didáctica como creación. Es fundamental que estas experiencias queden plasmadas en documentos que puedan ser revisitados por otros en el futuro próximo. Y contame, porque nos quedó pendiente en la parte anterior de la entrevista, y que está vinculado con esto, porque está vinculado con el registro de una biografía, este documental Ikigai, en el que vos mucho tenés que ver y que volvería a unirnos con la primera parte de la entrevista. Sí, en principio Ikigai es un término japonés, es un ideograma que significa aquello por lo que vale vivir la vida o vale la pena vivir la vida. Uniendo con la japonesita que iba caminando. La japonesita que es mi hermana, que le preguntó al tintorero de la cuadra como si esto era cierto, porque colecciona palabras, Mirta. Entonces le gustó mucho y entonces esta escena que yo recordé, que contó Mirta una vez, que fue y averiguó y realmente esto quería decir la palabra Ikigai, cuyo ideograma es bellísimo, me pareció oportuno para un documental, largometraje, sobre esto que contó Mirta, sobre la relación de una tragedia con la posibilidad de convertir el horror y esos escombros del horror en fragmentos de belleza. Creo que la película tiene como eje fundamental la transmutación de los escombros en belleza, que a mayor o menor grado, algunos han padecido tragedias semejantes como la de Mirta, otros pequeñas tragedias de la vida cotidiana. Tiene que ver con la resiliencia y tiene que ver con esta posibilidad de cómo hacemos para seguir viviendo una vida digna de ser vivida. Y tuve esa idea de que podía ser algo para contar, muy importante esto. Entonces empezamos a trabajar y se realizó un guión, realizamos un guión con Ricardo Peterberg, que es el director de la película. Está presentado en el INCA, estamos esperando que nos otorguen el auspicio, el subsidio económico para poder realizarlo, y trata sobre todo este trayecto de la realización del mural, que fue
una acción comunitaria, que fue un trabajo donde se involucró todo el barrio y más allá. Y en ese trayecto se fueron filmando algunas historias de vida de los participantes que también hacen a La sonrisa de Gardel, que no es solo la historia de Mirta, sino que son otras historias que también están y estarán y somos todos nosotros. Quiero también agregar, para juntar con esto de las autobiografías visuales o las biografías, que esta casa, donde es el taller de arte Inclán, perteneció a nuestros abuelos, tiene historia, mucha historia, y es una casa taller. Mirta y su familia vive ahí también. Entonces, allí hay belleza, hay amor. Yo le decía a Mirta el otro día que fue tan fuerte la inauguración, que fue declarada de interés cultural por la legislatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto fue hace poquito. Claro, fue para cerrar la Semana de Gardel. Le decía a Mirta que lo que sucedió, Mirta me decía, no tengo palabras para explicar lo que pasó. Y yo le decía, mira, si Platón volviera, reafirmaría que en el mundo se dieron sus 3 ideas fundamentales: amor, belleza y verdad. Bueno, maravilloso, maravilloso. Vino la filosofía. La verdad que para nosotros ha sido un gusto inmenso tener a Mirta Regina y a Telma hoy. 2 personas tan comprometidas, en principio, con la vida, con el arte, con la educación, con una educación digna y con una perspectiva de mucha sensibilidad, de gran humanidad. La verdad que no tenemos más que palabras de agradecimiento. Tenemos que invitarlas muchas veces, me parece. ¿Puedo decir una última frase? Sí, dale. Que es muy oportuna, que es de Walter Benjamin, de acuerdo como lo digan, que él habla de recopilar en un álbum los pequeños particulares momentos concretos en los que el acontecimiento histórico total podía ser descubierto, el perceptible fenómeno en el que podían hallarse los orígenes del presente. Maravilloso. Maravilloso. Gracias por invitarnos. No, por favor. Quería agradecer y decirles que esta habitación en la cual estamos, para mí, este lugarcito íntimo, para mí es lo mejor que me podría haber pasado hoy, de estar con ustedes compartiendo este día, para mí. Pero muchas gracias, Mirta. Muchas gracias. Para nosotros también ha sido un profundo gusto. La verdad que sí. La magia de la radio. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.